Carlos, un hombre de 57 años, vive solo y alejado de todos desde la muerte de su esposa. El dolor de la pérdida es un peso constante en su vida, que le impide seguir adelante. Su hijo, Gabriel, se distanció de él, y sus amigos desaparecieron con el tiempo. Se convirtió en un camionero errante, conduciendo sin rumbo, intentando escapar de la soledad que lo consume. Una tarde cálida, Carlos decide parar en una posada aislada al borde de la carretera, solo para tomar un café. El paisaje desértico parece reflejar el vacío interno que él siente. No espera que nada cambie, pero una sensación de inquietud lo hace detenerse en ese lugar solitario, donde el pasado y el futuro se encuentran en silencio. Al entrar en la posada, se encuentra con Elena, una mujer misteriosa que pronto le pide un aventón. Ella parece tener una mirada serena, pero al mismo tiempo, carga con una sabiduría que Carlos no comprende de inmediato. Sin saberlo, termina aceptando su solicitud, y así comienza una jornada de autoconocimiento y transformación, trayendo luz a un corazón que ya había perdido la esperanza. Carlos, un hombre de 57 años, vive sumido en un profundo silencio, donde el dolor por la pérdida de su esposa, hace 3 años, aún resuena con fuerza en su alma. Se ha alejado de todo y de todos, convirtiéndose en un hombre aislado, cuya única compañía son los kilómetros interminables de la carretera. Su camión es su prisión y su fuga, y mientras conduce, se pierde en pensamientos sombríos sobre lo que pudo haber hecho para evitar el dolor que lo consume. La soledad se ha convertido en su compañera silenciosa, y a menudo se pregunta si alguna vez encontrará una forma de escapar de ese abismo. En aquella tarde cálida de verano, cuando el calor de la carretera parece casi opresivo, Carlos decide hacer una pausa en la próxima posada a la orilla de la carretera. Ya no siente la necesidad de conectarse con el mundo, pero por alguna razón inexplicable, algo dentro de él le dice que se detenga allí, en ese lugar olvidado. Entra en la pequeña posada con pasos lentos, buscando solo un poco de alivio para su alma cansada. El lugar, modesto y sin grandes expectativas, parece reflejar el vacío que siente dentro de sí. No hay prisa, solo el deseo de un café caliente y un poco de quietud. Mientras se sienta en la mesa, sus ojos se cruzan con los de una mujer que está allí sola. Ella no parece encajar en el escenario de la posada, y algo en ella llama la atención de Carlos. Se presenta con el nombre de Elena, una mujer de apariencia sencilla, pero con una mirada profunda, como si llevara una sabiduría más allá de lo que sus palabras podrían revelar. Carlos, incómodo con la idea de compañía, desvía la mirada, pero la mujer, de manera inesperada, le pide un aventón. Algo en la forma en que habla lo hace dudar, y antes de que pueda reflexionar más, se ve respondiendo afirmativamente, como si una fuerza invisible lo hubiera guiado a esa decisión. Más adelante, no olvide inscribirse y dejar su like, para no perderse de nada. El camión ruge por la carretera desierta, y la presencia de Elena en el asiento junto a Carlos le trae una sensación extraña, algo entre incomodidad y curiosidad. Ella habla poco, pero cuando lo hace, sus palabras parecen pesar más que el sonido del motor. Comienza a compartir sus propias experiencias de pérdida, no de manera dramática, sino con una calma que hace que Carlos cuestione el impacto de cada palabra. La manera en que habla sobre la soledad es diferente a todo lo que él ha escuchado, no es una queja, sino una aceptación profunda del dolor como parte de algo más grande. Él siente una incómoda familiaridad en eso, como si sus propias heridas estuvieran siendo desenterradas, pero de una forma que no puede entender completamente. La carretera parece no tener fin, y la conversación con Elena se desarrolla con una ligereza que Carlos no esperaba. A cada frase, ella parece entender más sobre su dolor, más de lo que él mismo entiende. Cuando habla sobre la pérdida de algo precioso en su vida, Carlos siente un escalofrío. La forma en que describe su propia lucha parece tocarlo directamente, pero no sabe cómo reaccionar. Elena, con su voz suave, sugiere, casi como una oración silenciosa, que el dolor puede ser una ventana a algo más. Habla sobre la fe, no como un concepto distante o impuesto, sino como algo que puede encontrarse incluso en la oscuridad. Carlos, aunque renuente, comienza a preguntarse si, tal vez, algo más grande ha ocurrido a lo largo de su vida para llevarlo hasta ese punto. Cuando Elena, sin prisa, le pide permiso para hacer una oración, Carlos se ve en un dilema. La idea de la oración siempre le fue extraña. Como alguien que pasó su vida alejado de la espiritualidad, la idea de entregarse a algo tan íntimo le incomoda. Pero, frente a ella, algo dentro de sí duda en rechazarla. Lo permite, no por convicción, sino por una sensación inexplicable de que algo importante está a punto de suceder. Mientras ella cierra los ojos y comienza a orar, Carlos observa la expresión tranquila en su rostro. Siente, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez su dolor no sea una carga insoportable. Algo inesperado ocurre en ese momento, y Carlos no sabe con certeza qué es, pero el vacío que lo acompañaba comienza a parecer menos pesado.
El viaje continúa, pero algo ha cambiado en Carlos. El aire dentro del camión ahora parece diferente, más ligero, como si la oración de Elena hubiera tocado algo más profundo en su alma. Intenta alejar esa sensación, pero no puede. Las palabras de ella resuenan en su mente, especialmente sobre el dolor siendo una puerta hacia la fe. Carlos, que siempre evitó hablar sobre sus sentimientos y sus pérdidas, se ve reflexionando sobre su esposa y la relación con su hijo Gabriel. Recuerda cuánto la muerte de su esposa destruyó su capacidad de conectarse con los demás, y lo mucho que se alejó de Gabriel. La culpa lo consume, pero por primera vez se pregunta si tal vez exista una forma de reconstruir lo que se rompió. El camino parece interminable, pero la presencia de Elena a su lado ofrece una extraña sensación de compañía. Ella, siempre calma y serena, habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra parece penetrar directamente en el corazón de Carlos. Comparte historias sobre su propia vida, de momentos de pérdida y cómo la fe la guió a través de caminos difíciles. En ningún momento Elena intenta obligarlo a creer, pero su presencia transmite una paz que Carlos nunca supo que era posible. Se siente impulsado a hablar sobre su esposa, algo que había evitado por tanto tiempo. Con voz temblorosa, cuenta sobre el día de su muerte, sobre cómo todo pareció derrumbarse y cómo, desde entonces, se alejó de todo lo que amaba. Elena escucha en silencio, su mirada serena nunca apartándose de Carlos. Cuando él termina, ella no dice una palabra, pero la manera en que lo mira hace que él sienta una comprensión silenciosa, como si viera no solo al hombre frente a ella, sino al hombre que él podría ser, libre del dolor. Luego, ella le pregunta si cree en los milagros. Carlos, sorprendido por la pregunta, ríe sin humor, pero ella sigue mirándolo, con una calma imperturbable. A veces, dice ella suavemente, los milagros no son como esperamos. No vienen con luces brillantes, sino en los pequeños cambios dentro de nosotros. Carlos se siente tocado por sus palabras, pero, al mismo tiempo, incómodo con la idea de que algo tan grandioso esté sucediendo en su vida. Aún así, empieza a pensar que, tal vez, está siendo tocado de una manera que no puede entender completamente. A medida que el camión avanza por la carretera, Carlos comienza a sentir una extraña sensación, como si estuviera saliendo de un estado de letargo y entrando en un nuevo camino, pero sin saber exactamente hacia dónde lo llevará. Elena continúa observándolo en silencio, pero su presencia tiene algo tranquilizador. Con cada palabra, ella no fuerza ningún cambio, pero provoca una profunda reflexión sobre sus propias decisiones. Piensa en su vida, en cómo se alejó de todo después de la muerte de su esposa, y en cómo sus intentos de acercarse a Gabriel siempre parecían ser en vano. ¿Será que me perdonó?, se pregunta Carlos, con un nudo apretado en la garganta. ¿Será que el dolor que él carga también puede ser curado? La pregunta flota en su mente, y no sabe cómo responderla. Elena, que no interrumpe su silencio, parece percibir su angustia, pero sigue hablando de manera suave, como si cada palabra fuera un pétalo de flor cayendo en el aire. El dolor, dice ella, nos muestra cuánto estamos vivos, pero también nos enseña que la vida no se debe vivir en el pasado. A veces, hay que dejar ir el dolor, para poder vivir lo que aún está frente a nosotros. Carlos siente un peso en sus palabras, como si las palabras de Elena fueran una invitación a dejar atrás la culpa y el arrepentimiento. Ella no le está diciendo qué hacer, pero lo hace pensar que, tal vez, haya dejado a su hijo y su propio corazón encerrados en un pasado que nunca podrá cambiar. La carretera sigue desierta, pero la atmósfera dentro del camión se llena de una nueva quietud. Carlos siente algo despertando en su interior, un deseo de reconciliarse con las sombras de su pasado, pero al mismo tiempo, un miedo de no ser capaz de enfrentar lo que dejó atrás. El dilema sobre su relación con Gabriel sigue pesando sobre él, y siente que, aunque la conversación con Elena haya sido intensa, lo ha llevado a un punto de confrontación consigo mismo. Quiere creer que todavía puede recuperar el tiempo perdido, pero algo dentro de él se pregunta, ¿será que Gabriel también lo quiere? Sin embargo, una mirada rápida hacia Elena, que parece leer sus pensamientos sin palabras, le hace darse cuenta de que, tal vez, la respuesta no esté en el pasado, sino en lo que aún puede hacer ahora. Mientras el camión avanza, Carlos siente un creciente malestar, como si la carretera delante de él fuera más que solo el camino físico, representaba una metáfora de su viaje interior. Elena, con su presencia silenciosa, parecía ser la única persona capaz de ver más allá de su fachada, y algo en ella lo hacía pensar que finalmente podría enfrentar los fantasmas del pasado. Se pregunta, ¿y si voy detrás de Gabriel? ¿Y si no quiere verme? Si el dolor que él lleva es más grande que mi intento de reconciliación. La angustia regresa, pero intenta alejarla. Al mirar a Elena, se da cuenta de que su calma no es una ilusión, sino una verdad que aún no comprende completamente. Sin embargo, el impacto de la conversación que tuvieron comienza a tomar forma dentro de él. Por primera vez en años,
Carlos piensa que tal vez ha llegado el momento de dar el primer paso hacia la sanación. No sabe cómo, ni por dónde empezar, pero una cosa es cierta, ya no puede seguir viviendo como si el tiempo fuera una protección para su dolor. Es hora de mirar hacia adelante, piensa, con un peso en el corazón. No sabe lo que el futuro traerá, pero entiende que el primer paso para la reconstrucción debe ser dado ahora, no más pospuesto. Cuando llegan a la ciudad de Nueva Esperanza, el destino de Elena, ella le agradece por su compañía y se despide de manera breve, pero amable. Al bajar del camión, Carlos siente una mezcla de gratitud y una sensación inexplicable de que algo más grande ha ocurrido. Observa cómo Elena se aleja, sin saber exactamente qué representó para él, pero con la sensación de que hizo más que solo brindarle compañía. Algo cambió dentro de él, algo sutil, pero profundo, como si su presencia hubiera sido el punto de inflexión para su propio proceso de sanación. Al verla desaparecer por la calle, surge una pregunta en su mente: ¿fue real? ¿O fue una aparición para guiarme? Pero, antes de perderse más en sus dudas, sabe que ahora debe dar el siguiente paso, el más difícil de todos: reconciliarse con Gabriel. Carlos regresa a casa, pero su mente está distante, aún reflexionando sobre todo lo que ocurrió en el viaje. La figura de Elena, con su sabiduría tranquila, sigue flotando sobre él. Algo en ella lo hizo cuestionar sus propias decisiones, especialmente en relación a Gabriel. Cuando llega a casa, mira la fotografía de su esposa, aún colgada en la pared, y el dolor de la pérdida parece adquirir una nueva perspectiva. A lo largo de los años, se aferró a ese dolor, como si fuera la única parte de su vida que aún tenía sentido. Pero ahora, al mirar la imagen de ella, se pregunta: ¿realmente mi dolor es un tributo a ella, o una forma de castigarnos por no haber hecho más, por no haber sido el padre que Gabriel necesitaba? El peso de la culpa regresa, y Carlos siente el corazón apretado al pensar en Gabriel. Siente que, a pesar de todos los años de distancia, aún existe un lazo entre ellos, una oportunidad de reparar lo que se rompió. Sin embargo, el miedo al rechazo es paralizante. ¿Y si Gabriel ya no quiere hablar con él? ¿Y si, después de tanto tiempo, su hijo se ha alejado completamente? La duda lo consume, pero hay algo dentro de él que lo impulsa a seguir adelante. Toma el teléfono, con las manos temblorosas, y envía un mensaje simple: Gabriel, me gustaría conversar, ¿podemos encontrarnos? El mensaje es enviado, pero el tiempo parece arrastrarse mientras espera la respuesta. Carlos se siente vulnerable, como nunca antes. Nunca se había permitido ser tan abierto, tan dispuesto a enfrentar el dolor y el rechazo. La respuesta de Gabriel no llega inmediatamente, y eso aumenta la ansiedad de Carlos. Pasa el resto del día intentando distraerse, pero su mente regresa constantemente al mensaje, a lo que podría suceder. Se pregunta si está siendo tonto esperando que su hijo acepte un acercamiento tan repentino, pero algo dentro de él insiste que esta es la única oportunidad de sanar realmente su alma. A medida que cae la noche, la duda y la ansiedad se mezclan, pero una cosa es clara: no puede dar marcha atrás ahora. Tiene que esperar, pero también sabe que, independientemente de la respuesta de Gabriel, ya ha dado el primer paso hacia la sanación. El día siguiente comienza, y Carlos se despierta con una mezcla de nerviosismo y expectativa. El celular está en silencio, y él intenta convencerse de que no es para tanto, que Gabriel tal vez haya tenido un día ajetreado. Pero la ansiedad crece conforme pasa el tiempo, cada minuto se siente más pesado que el anterior. Se encuentra vigilando el teléfono, como si el mensaje de Gabriel fuera una especie de aprobación o un veredicto final sobre la relación entre ambos. Carlos intenta concentrarse en las tareas del día, pero su mente siempre regresa a la misma pregunta: ¿y si Gabriel ya no quiere verme? ¿Y si ha seguido adelante sin mí? La duda es cruel, pero sabe que ya no puede huir de esta situación. Finalmente, el teléfono vibra. El corazón de Carlos se acelera mientras toma el aparato con las manos temblorosas. Lee el mensaje de Gabriel, simple, pero cargado de un peso emocional que no puede ignorar: podemos encontrarnos, ¿dónde quieres ir? Las palabras, tan directas y al mismo tiempo tan libres de rencor, lo dejan sin palabras. Carlos siente un alivio inmediato, pero también una nueva ola de inseguridad. Gabriel aún quiere hablar con él, pero el miedo al enfrentamiento y al dolor del pasado todavía está presente en el aire. Siente que está dando el primer paso, pero teme que lo que venga a continuación sea más doloroso de lo que puede soportar. Quedan de encontrarse en un café en el centro de la ciudad. Carlos llega temprano, y cuando entra al establecimiento, una sensación de familiaridad lo envuelve, pero con un toque de incomodidad. Observa cada movimiento a su alrededor, como si estuviera esperando ver a Gabriel entrar por la puerta, pero al mismo tiempo, intenta evitar que el miedo lo paralice. Se pregunta cómo será el encuentro, si la conversación será difícil o si, finalmente, algo en su corazón se aliviará. Cuando, finalmente, Gabriel entra,
Carlos siente que el tiempo se desacelera. La mirada de su hijo es seria, pero no hay hostilidad. Es la mirada de alguien que aún lleva heridas, pero también una voluntad de reconstruir algo que, hasta ese momento, parecía perdido. Cuando Gabriel se sienta a la mesa, el silencio entre ellos es casi palpable, como si el tiempo se hubiera desacelerado a su alrededor. Carlos observa a su hijo, notando los pequeños cambios en su rostro, los rasgos de hombre adulto, pero aún con los ojos de niño que él recordaba, antes del dolor, antes de la separación. Gabriel no dice nada al principio, pero la mirada que intercambia con su padre lleva consigo toda la carga de años de distanciamiento y resentimiento. Carlos siente el peso de la culpa apretando su pecho, y por un momento, desearía no haber venido. Pero algo dentro de él, algo que Elena había despertado, lo mantiene allí. Necesita hablar, aunque las palabras cuesten más de lo que había imaginado. Gabriel, comienza Carlos, su voz baja, pero firme, yo, no sé cómo empezar o lo que sientes por mí, pero necesito intentarlo. Sé que fallé como padre, y no puedo volver atrás. Pero no quiero que el tiempo nos separe más. No sabía qué hacer, no sabía cómo lidiar con mi dolor y al final dejé que el tuyo pasara desapercibido. Pausa, sintiendo la tensión en el aire. Esperaba que Gabriel respondiera con ira, con palabras duras, pero lo que recibe es el silencio. Gabriel solo lo mira, pero hay algo en sus ojos, un dolor no resuelto, sí, pero también una necesidad de ser escuchado. Finalmente, Gabriel habla, su voz rasposa, como si hubiera estado guardando todo dentro de sí durante mucho tiempo. No sé si puedo perdonarlo todo, papá. No sé si lo que pasó se puede borrar así, de un día para otro. Pero, no puedo seguir cargando esto solo. Suelta una respiración pesada, como si esas palabras hubieran sido más difíciles de decir de lo que Carlos había imaginado. Yo también te extrañé, pero no sabía cómo acercarme. Te apartaste de todos, de mí, y yo me perdí, sin saber cómo arreglar esto. Ya no sabemos cómo hablarnos, papá. Gabriel mira hacia abajo, como si le costara mirar directamente a Carlos, pero sus palabras ya son una señal de que, tal vez, se esté construyendo un puente de entendimiento. Carlos, tocado por esas palabras, siente las lágrimas queriendo salir, pero las contiene. No era el momento de rendirse al dolor, sino de escuchar finalmente, y de nuevo, intentar construir algo. El silencio que sigue después de las palabras de Gabriel es denso, como si ambos estuvieran tratando de procesar todo lo que se dijo. Carlos siente que, por primera vez en mucho tiempo, está verdaderamente frente a su hijo, no como un extraño, sino como alguien que, aunque herido, todavía busca una conexión. El dolor que Gabriel lleva es visible, y Carlos se siente pequeño ante él, como si todos sus intentos de ser un buen padre hubieran sido insuficientes. Pero, al mismo tiempo, algo en su corazón comienza a calentarse. Las palabras de Gabriel no son de rechazo, sino de un hijo que finalmente comienza a ver a su padre no como una figura distante, sino como alguien que, al igual que él, tiene sus propias luchas y errores. Carlos respira hondo, más calmado ahora, y responde, con la voz temblorosa, pero llena de sinceridad: sé que nada de lo que diga va a borrar lo que ocurrió. Sé que tienes razón al sentirte así, pero, por más que el dolor me haya alejado de ti, nunca dejé de amarte, Gabriel. Tal vez me equivoqué en cómo te amé, pero nunca dudé de eso. Y, por primera vez en años, veo que hay una oportunidad de corregir esto, si tú quieres. Mira a su hijo con esperanza, pero también con la vulnerabilidad de quien sabe que, tal vez, lo que desea no sea posible. Está listo para aceptar lo que venga, pero sabe que debe dar ese paso. Gabriel guarda silencio por unos segundos, como si estuviera ponderando las palabras de su padre. Carlos siente que la ansiedad lo consume, pero no desvía la mirada. Sabe que, si este momento no es ahora, tal vez nunca lo sea. Finalmente, Gabriel levanta la mirada y, con un suspiro profundo, dice: no voy a mentir, papá. Esto no será fácil. Llevé este dolor tanto tiempo que, a veces, es difícil incluso entender cómo podría ser diferente. Pero, tampoco quiero seguir con esta sensación de que perdimos todo. Tal vez aún tengamos tiempo de aprender a hablarnos de nuevo. Las palabras son cautelosas, pero son palabras de apertura. Carlos siente un alivio, una pequeña chispa de esperanza en medio de todo lo que se destruyó. El silencio que sigue ya no es de distancia, sino de algo nuevo que se está construyendo, algo que aún debe vivirse, pero que ahora tiene la oportunidad de suceder. El café sigue tranquilo a su alrededor, pero Carlos y Gabriel están sumidos en un espacio de intimidad silenciosa. La tensión que antes los separaba ahora parece disolverse poco a poco, reemplazada por una sensación de vulnerabilidad mutua. Gabriel, con los ojos fijos en su taza, parece perdido en sus propios pensamientos. Carlos observa cada expresión de su hijo, sintiendo el peso de la historia que cargan juntos. Quiere decir más,
Quiere hablar de todo lo que ha guardado, pero no sabe por dónde empezar. En lugar de eso, se limita a quedarse allí, esperando que las palabras correctas lleguen en el momento adecuado. Yo, no sé cómo decir esto, pero estoy intentando, papá, dice Gabriel, rompiendo el silencio. Su voz es suave, pero cargada de emoción. Sé que hiciste lo que pudiste, pero me siento como si hubiera perdido tanto tiempo, sin saber cómo reaccionar. El dolor de nuestra separación, de mi dolor, parecía una pared que nunca íbamos a poder atravesar. Ahora, me siento como si estuviéramos comenzando a derribar esa pared, pero todo es muy nuevo. Carlos siente un nudo en la garganta. Las palabras de Gabriel son como cuchillas afiladas, pero al mismo tiempo, son una invitación a la verdad. Sabe que está siendo invitado a mirar el dolor que siempre evitó, y, por primera vez, siente la disposición de hacerlo. Te entiendo, Gabriel, responde Carlos, con la voz entrecortada. Y no voy a pedirte que olvides lo que pasó. No espero que el tiempo borre las cosas. Pero lo que quiero, es que intentemos no cargar más con este peso, al menos, juntos. Sé que no puedo cambiar lo que hice o lo que dejé de hacer, pero puedo ser alguien en quien puedas confiar, ahora. No sé si puedo arreglar todo, pero puedo intentarlo. Siente el peso de sus palabras, no como una promesa, sino como un compromiso genuino. Gabriel, ahora con los ojos un poco más suaves, lo observa en silencio, y Carlos, por más difícil que sea, siente que está comenzando a liberarse de la culpa que siempre lo mantuvo alejado. No tienen todas las respuestas, pero algo, quizás una chispa de reconciliación, comienza a florecer entre ellos. El momento es silencioso, pero cargado de significado. No es un final, ni una resolución completa, pero es un nuevo comienzo. Gabriel respira hondo y dice, con una sonrisa tímida, casi imperceptible, vamos a intentarlo, papá. Vamos a intentarlo. Esas palabras, simples, pero llenas de esperanza, son como un bálsamo para el corazón de Carlos. Se da cuenta de que el primer paso ya se ha dado, y aunque el camino por delante aún es incierto, sabe que ya no está más solo. Tienen un largo camino por recorrer, pero, por primera vez, el futuro parece un poco más ligero. Después del encuentro, Carlos y Gabriel continúan viéndose con más frecuencia. Con cada conversación, con cada gesto simple, como un abrazo o una sonrisa tímida, van construyendo un nuevo lazo, uno que, aunque frágil, comienza a tomar forma. No es fácil, y los momentos de incomodidad aún surgen, como sombras que intentan infiltrarse en una relación que está tratando de levantarse. Pero, poco a poco, las palabras que antes estaban cerradas comienzan a ser dichas. Gabriel habla sobre su dolor, sobre cómo se sintió abandonado, y Carlos, con el corazón pesado, escucha cada palabra con más empatía y menos culpa. Se da cuenta de que, incluso después de tanto tiempo, aún es posible reconstruir, aunque con grietas visibles, lo que se había perdido. Con cada nuevo encuentro, la pared entre ellos se va deshaciendo lentamente, y Carlos comienza a ver un lado de Gabriel que había perdido de vista. El dolor de su hijo es más complejo de lo que imaginaba, y se da cuenta de lo cegado que estuvo por su propio sufrimiento. Pero también hay algo nuevo que se forma entre ellos, una especie de entendimiento silencioso, una aceptación mutua de que ambos fallaron, pero que, juntos, pueden aprender a seguir adelante. Aún no saben exactamente lo que les depara el futuro, pero lo que sienten ahora es suficiente para darles esperanza. En una tarde de sábado, Carlos y Gabriel deciden hacer algo sencillo, como ir al parque. Caminan juntos, lado a lado, en un silencio cómodo, sin la necesidad de palabras. La conexión que antes parecía imposible ahora es palpable. Hablan poco, pero la presencia del otro lo dice todo. Carlos mira a su hijo, sintiendo una gratitud silenciosa por ese momento de reconciliación. Aún siente el peso de los fallos pasados, pero al mirar a Gabriel, entiende que el perdón no tiene que ser perfecto. Lo importante es el esfuerzo de reconstruir, de intentarlo nuevamente. Y, por más que el camino aún tenga sus desafíos, Carlos sabe que, con cada paso que dan juntos, están más cerca de sanar las heridas que, hasta hace poco, parecían imposibles de cicatrizar. El tiempo va pasando y, poco a poco, Carlos comienza a sentir como el cambio que Elena inició dentro de él se va consolidando en su vida. El dolor, que siempre fue el centro de sus emociones, ahora ocupa un lugar menor, más manejable, y empieza a liberarse de las cadenas del pasado que lo mantenían cautivo. No es una transformación radical, sino un cambio sutil que se refleja en sus actitudes diarias. Comienza a abrirse más con las personas que lo rodean, permitiéndose ser vulnerable de una manera que nunca imaginó. El trabajo, que antes era su única distracción, ahora ocupa solo un espacio funcional en su vida. Carlos, finalmente, entiende que la verdadera sanación proviene de la conexión humana, de la sinceridad en sus relaciones, de la honestidad en su corazón.
La reconciliación con Gabriel aún está en proceso, pero ya no parece un esfuerzo desesperado por recuperar el tiempo perdido. En lugar de eso, es un viaje mutuo en el que padre e hijo aprenden a construir algo nuevo. Todavía tienen diferencias, aún llevan las huellas del dolor que vivieron, pero ahora existe un respeto silencioso que antes no existía. Carlos se da cuenta de que, para ser un mejor padre, primero necesita ser un hombre más completo. Y, al hacer eso, siente que su hijo, de alguna manera, también está comenzando a sanar. Comparten momentos simples, como hablar de la vida o caminar juntos por un parque, pero cada uno de esos momentos, aunque pequeño, lleva consigo un peso emocional inmenso. Ya no solo están intentando reconectarse, sino construyendo una nueva base para su relación. Una tarde de domingo, Carlos siente la necesidad de regresar al orfanato donde Elena le habló por primera vez sobre la fe y el dolor. Vuelve al mismo lugar, pero ahora, la sensación que tiene al entrar es diferente. Ya no está buscando respuestas ni buscando a Elena. En su lugar, se siente agradecido por todo lo que ha vivido y por todo lo que ha aprendido. Se acerca a la pintura de Nuestra Señora Aparecida y al mirarla, Carlos comprende, por primera vez, el verdadero significado de la fe que Elena mencionó. La fe no es solo creer en algo más grande, sino aceptar que el dolor es parte de nuestra humanidad y que, de él, crecemos y nos transformamos. Cierra los ojos por un momento, en silencio, y siente una paz que no experimentaba desde hace años. Finalmente entiende que el verdadero milagro no es un evento grandioso, sino las pequeñas transformaciones que ocurren en nuestros corazones cada día, sin que nos demos cuenta. Carlos ahora vive con una nueva perspectiva. El dolor que un día lo consumió y lo apartó de todo lo que amaba ya no es el centro de su vida. Cada día, encuentra pequeños momentos de alegría, ya sea en un simple café con Gabriel, en una conversación silenciosa o en una sonrisa compartida con un desconocido. La reconciliación con su hijo sigue en curso, pero ya no es una carga pesada. Aún tienen diferencias, pero ahora hay más comprensión, más espacio para los errores humanos y más empatía. Carlos se da cuenta de que el verdadero cambio no proviene de un gran gesto o una revelación dramática, sino de las elecciones diarias, de los pequeños pasos para reconstruir la confianza y el amor. La carretera que antes representaba la soledad y la evasión ahora la ve con otros ojos. Cada viaje que hace, cada kilómetro recorrido, parece más liviano. Ahora conduce con una sensación de aceptación, sin necesidad de huir de sí mismo. La soledad que lo acompañaba no ha desaparecido por completo, pero la ve de una forma diferente. Ya no es un vacío que necesita llenarse, sino una oportunidad de conectarse con su propia esencia y con los demás de una manera más genuina. Carlos se da cuenta de que, al permitirse vivir el dolor y el duelo, finalmente pudo superar el miedo de conectarse de nuevo. En una tarde tranquila, se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida, un lugar que ahora simboliza su viaje de sanación y fe. La paz que siente allí es palpable, como si la propia energía del lugar lo envolviera. Se arrodilla, ya no buscando respuestas ni milagros visibles, sino con un sentimiento de gratitud. Entiende, de manera serena, que los milagros suceden de formas silenciosas, en las reconciliaciones diarias, en las elecciones de amor, en las decisiones de seguir adelante, incluso cuando el dolor aún está presente. Carlos sonríe para sí mismo, comprendiendo que, a lo largo de su viaje, el verdadero milagro no se encontró en un momento único, sino la transformación constante que ocurre dentro de nosotros cuando elegimos vivir con el corazón abierto, listos para aceptar la belleza y el dolor de la vida. Ahora, meses después de su viaje de reconciliación, Carlos mira su vida con un sentimiento de paz que nunca imaginó alcanzar. Se ha convertido en un hombre más completo, más presente, tanto para sí mismo como para los demás. Su relación con Gabriel sigue en construcción, pero ahora comparten un vínculo más genuino, más fuerte, que se alimenta del esfuerzo de ambos por entenderse y perdonarse. No es un amor perfecto, pero es real y profundo. Han aprendido a comunicarse de maneras que antes parecían imposibles, y el tiempo juntos, que antes estaba marcado por distancias y silencios, ahora está lleno de momentos de verdadera conexión. Carlos también ha comenzado a involucrarse más con su comunidad, buscando ayudar a aquellos que, como él, estaban perdidos en su dolor, buscando la misma paz que él encontró a lo largo de su viaje. Recuerda la soledad que lo consumía, pero ahora, al mirar a los demás, siente una nueva responsabilidad de compartir lo que ha aprendido. Sabe que no puede cambiar el pasado, pero puede ser una presencia positiva en la vida de los demás, ofreciendo un hombro amigo o una palabra de consuelo a quien lo necesite. Finalmente comprende que, al mirar fuera de sí mismo, al tender la mano, también sigue sanando a sí mismo. En un día tranquilo, mientras conduce nuevamente por la carretera, Carlos se da cuenta de lo diferente que parece el paisaje a su alrededor. Ya no está buscando respuestas ni tratando de escapar. Simplemente está viviendo. El sol se pone en el horizonte, iluminando la carretera frente a él,
y sonríe para sí mismo. Ya no teme el futuro, porque sabe que, sin importar lo que venga, ahora está listo para enfrentarlo con el corazón abierto. La vida, con sus dolores y alegrías, sus altibajos, es un regalo, y Carlos finalmente se permite vivirla plenamente. Ya no está solo, ni en su viaje ni en su corazón. Ha aprendido, de la manera más difícil, que la verdadera paz viene desde adentro, y que los milagros no ocurren en grandes gestos, sino en cada pequeño paso que damos para ser mejores, más humanos, más presentes.